Hola, buen día, bueno, buenas tardes, buenas noches para diferentes lugares del planeta, sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, me da gusto tener hoy de entrevistado a Daniel de la Torre. Él es de Argentina, egresado en el área de medicina otorrinolaringología de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y hace un montón de cosas. Es cirujano en implante coclear, es docente de la Universidad de El Salvador. Y bueno, cuéntame un poco, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Franchinet, muy bien, por suerte, todo bien, acá en Buenos Aires, cursando una cuarentena larga, pero todo bien, por suerte de a poco vamos reactivando la actividad y bueno, vamos haciendo que las cosas vuelvan a la pseudo normalidad, pero todo bien, Exacto, todo bien. exacto. Bueno, eres mi invitado del día de hoy para hablar sobre hipoacusia súbita. Sé que tienes un canal súper enriquecido en YouTube, que lo revisé y está muy chévere. De verdad que te felicito porque el contenido es dinámico, es corto, lo puedes acceder. Entonces, bueno, ya después nos darás como los datos para poder ver tus videos allí. Y bueno, vamos a introducir ya el tema. Hablemos. ¿Qué es hipoacusia súbita? Bueno, la hipoacusia súbita es la pérdida brusca de la audición que se produce en un lapso menor de 72 horas. Esa es la definición formal de hipoacusia súbita, ¿no? La pérdida de la audición que es a expensas del oído interno, o sea, no es una hipoacusia de conducción, o sea, por afectación del oído medio o del oído externo, sino una afectación del oído interno o del nervio auditivo. Como decía, se tiene que dar en un lapso de 72 horas, tiene que, afectar a 3 frecuencias y a partir de 30 decibeles formalmente, ¿sí? Pero la realidad es que uno en la práctica ve pérdidas de menos frecuencias o incluso de menor intensidad que encuadran en el concepto de hipoacusia súbita. Es una patología que no es infrecuente y sí es subdiagnosticada, lamentablemente, o sea, por lo menos nosotros en la práctica diaria lo vemos, incluso, bueno, lamentablemente por algunos médicos que por ahí, digamos, en la vorágine del día a día se les pasa, y bueno, esto trae algunas repercusiones en cuanto al tratamiento, ¿no? Porque es un cuadro que se puede tratar médicamente y que tiene tasas importantes de recuperación. ¿Mm? Sí, exacto. Sobre todo porque el primer periodo es como muy importante cuando es el diagnóstico, ¿no? Porque si no actuamos rápido en ese periodo, como que perdemos ese tiempo súper valioso, ¿no? Exacto. Nosotros le llamamos al diagnóstico de la hipoacusia súbita, le llamamos la semana de oro, porque dentro de esa semana en el cual el paciente empieza con su sintomatología, el paciente por ahí se despierta y siente el oído tapado, o por ahí durante el transcurso del día siente que la audición fue bajando gradualmente, o siente que las voces son distintas, o que de un lado escucha las voces de una manera y del otro lado escucha de otra, o que su propia voz se va distorsionando, o incluso aparecen zumbidos, aparecen esos pitidos, esos acúfenos que son en general agudos, y todo esto, bueno, va empeorando. Lo importante es que si el paciente acude rápido a la consulta con el otorrinolaringólogo, nosotros por suerte acá en Buenos Aires tenemos lugares donde se puede acudir las 24 horas, si es que hay una sensación de pérdida auditiva. Y bueno, es importante consultar rápido porque, como te decía, tenemos idealmente una semana, que es la semana de oro, para tratar estos episodios con medicación que puede hacer o mejorar las chances de recuperación. La hipoacusia súbita tiene una recuperación que puede ser espontánea, o sea que puede recuperarse sola en un más o menos 20 a 25% de los pacientes, pero con medicación, sí, que son puntualmente corticosteroides, podemos hacer que esa recuperación sea más rápida, sea más eficiente, mejor.
o sea que el paciente recupere hasta incluso completamente su audición. Si el tratamiento es precoz, o sea, si el paciente consulta rápido, el médico en la consulta de guardia detecta la pérdida auditiva y en consecuencia lo trata. Es importante en cuanto a la detección, ¿sí? La realidad es que hay muchos médicos que en su práctica diaria tienen diapasones y los diapasones son de suma utilidad para el diagnóstico de la hipoacusia súbita. Obviamente que cuando uno recibe a un paciente con un oído tapado, lo primero que tiene que hacer es revisarle los oídos y descartar que no sea una hipoacusia conductiva, que puede ser por un tapón de cera o que puede ser por efusión, o sea, líquido en el oído medio. Descartado esto, el oído, si se ve que está ventilado, la siguiente maniobra que corresponde realizar es lo que nosotros hacemos, la maniobra de Weber, que eso es con un diapasón, que puede ser una frecuencia de 250 o 500 Hz, se lo coloca en el vértex, en la línea media, obviamente se lo hace sonar, se lo hace vibrar, y eso transmite un sonido, ¿sí?, a todo el cráneo que se percibe en ambos oídos internos. Si el paciente tiene una pérdida en algún oído, va a escuchar ese diapasón más fuerte en el oído no afectado. Entonces, con la automicroscopía y con la maniobra de Weber, uno ya puede deducir clínicamente que esto es una hipoacusia súbita. Lo ideal para confirmar y para estadificar qué grado de pérdida hubo en este paciente es realizar una audiometría de urgencia, ¿sí? Que esto también no es fácil porque, bueno, no todos los centros tienen una audióloga a disposición para realizar una audiometría, pero bueno, lo ideal es hacerla a la brevedad y no demorar el tratamiento esperando la audiometría. Esa es otra de las cosas importantes. Si uno tiene la sospecha clínica con la audiometría, perdón, con la otoscopía y con la acumetría, y bueno, es importante consultar rápido porque, como te decía, tenemos idealmente una semana, que es la semana de oro, para tratar estos episodios con medicación que puede hacer que, o mejorar las chances de recuperación. La hipoacusia súbita tiene una recuperación que puede ser espontánea, o sea que puede recuperarse sola, en un más o menos 20 a 25% de los pacientes, pero con medicación, ¿sí?, que son puntualmente corticosteroides, podemos hacer que esa recuperación sea más rápida, sea más eficiente, mejor. O sea, que el paciente recupere hasta incluso completamente su audición. Si el tratamiento es precoz, o sea, si el paciente consulta rápido, el médico en la consulta de guardia detecta la pérdida auditiva y en consecuencia lo trata. Es importante en cuanto a la detección, ¿sí? La realidad es que hay muchos médicos que en su práctica diaria tienen diapasones y los diapasones son de suma utilidad para el diagnóstico de la hipoacusia súbita. Obviamente que cuando uno recibe a un paciente con un oído tapado, lo primero que tiene que hacer es revisarle los oídos y descartar que no sea una hipoacusia conductiva, que puede ser por un tapón de cera o que puede ser por efusión, o sea, líquido en el oído medio. Descartado esto, el oído, si se ve que está ventilado, la siguiente maniobra que corresponde realizar es lo que nosotros hacemos, la maniobra de Weber, que eso es con un diapasón, que puede ser una frecuencia de 250 o 500 Hz, se lo coloca en el vértex, en la línea media, obviamente se lo hace sonar, se lo hace vibrar, y eso transmite un sonido, ¿sí?, a todo el cráneo que se percibe en ambos oídos internos. Si el paciente tiene una pérdida en algún oído, va a escuchar ese diapasón más fuerte en el oído no afectado. Entonces, con la automicroscopía y con la maniobra de Weber, uno ya puede deducir clínicamente que esto es una hipoacusia súbita. Lo ideal para confirmar y para estadificar qué grado de pérdida hubo en este paciente es realizar una audiometría de urgencia, ¿sí? Que esto también no es fácil porque, bueno, no todos los centros tienen una audióloga a disposición para realizar una audiometría, pero bueno, lo ideal es hacerla a la brevedad
y no demorar el tratamiento esperando la audiometría. Esa es otra de las cosas importantes. Si uno tiene la sospecha clínica con la audiometría, perdón, con la otoscopía y con la ocumetría, o sea, los diapasones, empezar un tratamiento, ¿sí? Una alternativa muy, muy útil, sobre todo para los médicos que no cuentan con diapasones, es una maniobra que se llama el Ham Test. El Ham Test es pedirle al paciente que mantenga, digamos, durante unos segundos la pronunciación de la palabra ham. Eso genera una vibración en la línea media a nivel de la laringe que sería, digamos, como una especie de Weber. Entonces, si el paciente realizando el Ham Test percibe su voz más fuerte o completamente en el oído no afectado, eso, digamos, nos habla de que evidentemente puede haber una hipoacusia neurosensorial súbita. Claro, sí, sobre todo esto, lo del diapasón, está siendo como extinguido un poco por el audiólogo, ¿sí? Sobre todo porque bueno, es técnica antigua, pero es muy útil usarla. Es decir, tener un diapasón en el consultorio de un audiólogo es sumamente necesario, sobre todo para hacer diagnósticos rápidos y poder ser más concretos, ¿no? Entonces, es súper esencial retomar estas técnicas, ¿no? Sí. Entonces, ahora, una pregunta. Las causas de una hipoacusia súbita. Bueno, mira, es una gran pregunta porque el paciente al cual le sucede una hipoacusia súbita, y bueno, uno le cuenta el diagnóstico, la realidad es que aproximadamente el 90% de las hipoacusias son idiopáticas, o sea, no se sabe la causa subyacente. Existen teorías dentro de las cuales las más aceptadas son la teoría vascular, o sea que algún vaso de la circulación terminal de la cóclea se obstruye. Pensemos que la cóclea tiene un tamaño reducido, es menor a 2 centímetros, y si un vasito, uno de esos microvasos capilares, se ocluye por un trombo, va a quedar todo un área necrótica, que es lo que después se manifiesta con la hipoacusia. Esa es una de las teorías que uno principalmente las piensa en los pacientes añosos o en los pacientes con comorbilidades como ser hipertensión arterial, diabetes. Después la otra causa, en realidad la otra etiología, hipótesis, ¿no?, de etiología es la viral, ¿sí? Existen una serie de virus que, bueno, si bien no está el coronavirus todavía documentado como una de las causas de hipoacusia súbita, sí sabemos que los herpes virus, sabemos que el virus del sarampión, que la rubiola, entre otros, pueden generar hipoacusias súbitas. El virus de la parotiditis también, sobre todo en niños. Y esto es importante porque los niños que tienen parotiditis, y nosotros lo vemos también, sobre todo en niños a partir de los 6 o 7 años que ya son conscientes de la audición binaural, y son los que a partir de esa edad empiezan a referir que un oído se les tapa, ¿sí? En general, en los niños esto también puede darse, y esto es importante que tanto los otorrinolaringólogos como los audiólogos o audiólogas sean conscientes de que esto también puede suceder en niños, no es una afectación de gente mayor o adulta. Y bueno, la realidad es que, como te decía, esas son las etiologías más frecuentes. Después, bueno, existen en menor proporción otras de las causas, como ser la autoinmunidad, ¿sí? La autoinmunidad es cuando el organismo ataca al propio organismo, y esto puede darse a nivel del oído interno con una hipoacusia autoinmune. Esto en general se sospecha cuando hay alguna otra enfermedad autoinmune, como ser una tiroiditis de Hashimoto, una diabetes autoinmune o alguna enfermedad reumatológica. Y después, bueno, también existen las causas de hipoacusia súbita como debut de una patología tumoral, que son infrecuentes, pero que pueden darse puntualmente de un neurinoma del acústico, que es el tumor
más frecuente del ángulo pontocerebeloso, que es una de las zonas en donde se encuentran los nervios vestibulares y los nervios auditivos. Estas son, así resumido, las causas más frecuentes que pueden generar la hipoacusia súbita. Claro, sí, sobre todo porque eso, siempre el paciente se pregunta, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque casi siempre eso, como dice, súbita, es porque viene en algún momento y no es algo que podamos prevenir si sabemos que tiene una patología previa, por supuesto que sí, pero es algo que muchas veces no podemos prevenir, sino que ya llega el paciente en esta Exacto. situación. Y ¿Sí? genera Sí, mucha incertidumbre en los pacientes el no saber por qué se genera esa hipoacusia. Entonces uno tiene que tratar de explicarle las teorías y hacer entender de que hay veces que no se sabe. Lamentablemente, en la gran mayoría de las veces no sabemos por qué. ¿Sí? Entonces, bueno, eso como que aplaca un poco esa ansiedad que sufre el paciente que está teniendo la hipoacusia súbita. claro, exactamente. Sí, otra de las cosas que me he dado cuenta, que lo hablamos al principio, es el diagnóstico erróneo. ¿Sí? Sabiendo que llega el paciente muchas veces, el paciente casi siempre en mi caso, ¿no? En mis observaciones y mi experiencia, es que casi siempre el paciente ha ido al médico o general o el otorrino y después lo remiten al audiólogo. Pero también he observado que ya cuando el paciente conoce a un audiólogo o un centro o un gabinete audiológico, van directamente al audiólogo. Y he notado o he observado que a veces se confunden con una hipoacusia neurosensorial o dan un diagnóstico diferencial, no un diagnóstico de una hipoacusia súbita. Sí, 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 la realidad es que hay muchas veces que uno de los diagnósticos que por ahí más engaña en cuanto a la hipoacusia súbita, por lo menos en lo que yo he observado cuando hacía mucho guardia, ahora realmente hago muy poco guardia, o más que nada lo que es consultas programadas, pero que igualmente veo muchos pacientes con hipoacusia súbita, es que el diagnóstico que más suele confundirse con la hipoacusia súbita es el de la disfunción tubárica. O sea, el paciente que tiene una sensación de oído tapado por causa de una mala función de la trompa de Eustaquio. Que eso sucede, o sea, eso se ve en general en un contexto de rinitis o de una sinusitis que hace que se inflame toda la zona de la desembocadura de la trompa de Eustaquio y genere una disfunción tubárica en los cuales uno ve en el timpanograma una presión del tímpano negativa, o sea, una curva tipo C. Eso da un oído por ahí ventilado y da una hipoacusia conductiva, ¿sí? de unos 15-20 decibeles, que da esa sensación de oído tapado, que puede confundirse con la hipoacusia súbita. Pero bueno, no es una hipoacusia súbita. O sea, la hipoacusia súbita se diferencia claramente en que el Weber lateraliza hacia el lado sano. Entonces, eso es lo que nos tiene que encender la alarma. Y si no tenemos un Weber, bueno, tenemos un diapasón, perdón, para hacer un Weber, podemos hacer el Ham Test, que es una herramienta muy simple, es una maniobra que uno simplemente le pide al paciente que la haga y ya tiene un diagnóstico bastante orientado de la situación clínica, ¿no? Sí, otra de las cosas que también pasa es que el paciente te pregunta, ¿y esto se recupera? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Y luego qué va a pasar? Sí, esto es una de las preguntas. Después de la causa, esto es la segunda pregunta más frecuente. Sí, sí, totalmente, obvio. O sea, la pérdida de un sentido es algo totalmente invalidante. Por más que sea de un oído, y gracias a Dios la hipoacusia súbita se da en la gran mayoría de los casos de manera unilateral, pero la pérdida de uno de los dos oídos ya es algo totalmente mutilante para la vida de una persona y genera un deterioro en la calidad de vida comunicacional altísimo. O sea, es un deterioro grandísimo que siente esa persona, sobre todo cuando hay ambientes con mucho ruido de fondo o cuando hay muchas personas hablando al mismo tiempo o cuando, por ejemplo, hay un sonido y no puede determinar de dónde viene ese sonido.
Entonces las personas que empiezan a percibir todo este disconfort, obviamente preguntan, ¿y se puede recuperar? Y la realidad es que uno tiene que ser realista, ¿sí? O sea, nuestra experiencia con un tratamiento enfocado en la primera semana dice que aproximadamente un 30% de los pacientes no recuperan, aunque tengan el tratamiento en tiempo y forma. Un 30% recupera parcialmente, o sea que tiene una ganancia de sus umbrales auditivos, pero no llega a ser el oído que era antes del episodio. Y hay un 30% que recuperan completamente y que el oído queda como si nada hubiera pasado, que son, gracias a Dios, son afortunados. La realidad es que es muy difícil predecir, digamos, esa situación de antemano, o sea, saber si el paciente va a recuperar. Sí te puedo decir que hay factores de mal pronóstico, ¿sí? En los cuales uno ya dice, bueno, la realidad que podés recuperar, pero tenemos tal situación. Por ejemplo, que tenga un vértigo en el mismo episodio, o sea, que sea una afección cócleo-vestibular, la cual ya tenemos digamos, un compromiso del laberinto anterior y del laberinto posterior. Entonces, el paciente cuando tiene vértigo empeora el pronóstico. O por ejemplo, que sea una pérdida profunda o severa profunda. Si es una pérdida moderada, entrando en severa, por ahí en los tonos agudos, tiene más chances de recuperar que si es una pérdida profunda. También en los pacientes añosos, la realidad es que los pacientes entrando en los 65, 70 años que tienen hipoacusia súbita, las chances de recuperación son menores. Esto también es algo que vemos. Creo que esas son las causas principales de mal pronóstico. Otra de las causas, otra de las situaciones de mal pronóstico es empezar tardíamente el tratamiento. Por ejemplo, lo que yo también he visto muchas veces es que a las hipoacusias súbitas se las diagnostica y se las trata con un corticoide inyectable. Por lo menos en Argentina no tenemos ningún corticoide inyectable que tenga la potencia y la efectividad de un tratamiento bioral, como el que nosotros damos con meprednisona a 60 miligramos por día. Y eso es de lo que hablan todas las guías de práctica clínica recomendables de Estados Unidos y Europa sobre el tratamiento. El tratamiento ideal no es un corticoide inyectable, sino que es un tratamiento con una dosis de corticosteroides elevada durante un tiempo estipulado en dosis decrecientes. Exacto. Ahora, este tipo de tratamiento tiene secuelas. ¿El tratamiento con los corticoides? Sí. Bueno, es muy buena esa pregunta porque la realidad es que va a depender del paciente. O sea, hay pacientes que tienen factores previos, o sea, lo que nosotros llamamos comorbilidades, que le dan mayor predisposición a tener una complicación con la medicación. Ser, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, sobre todo si no están bien controladas, la hipertensión y la diabetes. El glaucoma, por ejemplo, puede empeorar mucho con el tratamiento con los corticoides. Después, bueno, sí avisarle al paciente que puede tener, durante la toma de las medicaciones, puede tener algún poquito de ansiedad o insomnio, puede incrementarse el apetito. No son tratamientos tan prolongados, pero también, bueno, pueden generar algunos tipos de trastorno. Tener en cuenta también los pacientes inmunocomprometidos, en los cuales los corticoides pueden generar una disminución mayor de las defensas y eso, bueno, generar alguna complicación en otro sistema del cuerpo. Y después, bueno, también las pacientes embarazadas, también, ¿no? Que los corticoides, digamos, no es lo ideal, ¿no? Pero bueno, existen otras alternativas a los tratamientos con corticosteroides bioral, que son los que nosotros llamamos de rescate, ¿no? Son los corticoides transtimpánicos. Exacto, exacto. Bueno, ¿alguna recomendación, sobre todo para el audiólogo, en este tipo de casos? Sí, mirá, a los audiólogos, bueno, estar siempre atentos porque la hipoacusia súbita es algo que no es infrecuente, está reportada de 5 a 45 casos cada 100.000 habitantes por año, o sea que es algo frecuente, o sea, nosotros lo vemos mucho. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, no sé cómo es el estado actualmente en Ecuador del coronavirus y la pandemia, pero nosotros lo estamos viendo ahora
muy frecuentemente. O sea, como que ha habido un brote de hipoacusia súbita, no en pacientes con COVID, pero evidentemente que el estrés del aislamiento, el confinamiento, toda la pandemia y toda esta situación económica que acarrea lo que está pasando, yo creo que está repercutiendo. No sé si es por el virus, creo que no, porque nuestros pacientes, la mayoría, gracias a Dios, fueron negativos, pero sí creo que todo el estrés que conlleva la situación que estamos viviendo aumenta la casuística y la incidencia de hipoacusia súbita. Entonces, volviendo a tu pregunta como recomendación, bueno, tener el diagnóstico de hipoacusia súbita siempre presente, ¿sí? Porque ese paciente que nosotros no diagnosticamos en la consulta de agudo, es un paciente que le estamos quitando la posibilidad valiosísima de recuperar un sentido, de darle una medicación que puede incrementar esas chances. Tener en cuenta que una vez que los pacientes no recuperan en el agudo, tenemos que ofrecerles alternativas de tratamiento que tenemos, gracias a Dios. La tecnología ha mejorado muchísimo y eso hace que tengamos mayor variedad de opciones adaptadas a cada paciente. Entonces, esa es otra de las cosas. Y después, tratar de enfatizar todo lo que es lo positivo. ¿Por qué? Porque todo el contexto de la pérdida de un sentido involucra un duelo, que es un momento muy duro, es la pérdida, por más que después se recupere, pero en ese momento el paciente está en una situación extrema en la vida en la cual siente un luto porque perdió algo que tenía y su vida a partir de ese momento deja de ser la que era. Entonces hay que tratar de enfatizar todo lo positivo, de las alternativas de tratamiento, de la posibilidad de mejora con medicación, de los rescates si es que el paciente no recupera, bueno, de todas las ayudas auditivas que podemos darle al paciente como para que ese tránsito por esa hipoacusia súbita sea lo más ameno posible, ¿no? Claro, claro, sí, es así. Sobre todo me ha pasado que creo que a todos nos pasa, ¿no? Como profesionales, que en el momento en que ves el primer caso, entonces ya inmediatamente el segundo caso es mucho más rápido de diagnosticar y te llegan como muchos casos muy seguidos y es muy fácil poder diagnosticar y observar y decir, esto es una hipoacusia súbita, esto es una hipoacusia neurosensorial, ya viene siendo otra cosa. Pero es como muy, muy fácil ya luego de diagnosticarlo, y sobre todo cuando uno tiene esta información, que es súper valiosa, por eso es que pues me animé a hacer estos live, porque eso, dejar la información, dejar la semilla, y luego en el momento en que te salga el paciente, tú dices, yo tengo esa información, yo lo sé. Entonces, diagnosticar es mucho más rápido y mucho más fácil. Entonces, Sí, diagnosticar este tipo de hipoacusia es súper valiosa estos primeros días. Sí, consejo de audiólogo. Sí, diagnosticamos pacientes con hipoacusia súbita y este paciente no ha ido al otorrino, inmediatamente ese otorrino, el mismo día de diagnóstico, este paciente tiene que ir a una consulta con el otorrino. ¿Sí? sí, Esto no se puede dejar para vaya mañana, vamos a hacer una cita con el otorrino. No, esto es una emergencia y hay que tratarla exacto, así. Entonces, exacto. Es muy importante lo que decís y en cuanto a los otorrinolaringólogos que por ahí reciben estos pacientes, tratar de hacer que se hagan la audiometría cuanto antes, porque eso nos va a dar un parámetro de qué grado de pérdida tiene el paciente, un parámetro del pronóstico, evaluar también la discriminación en la logoaudiometría, es muy importante. Y bueno, es saber dónde estamos parados, ¿no? O sea, digamos, cuantificar el grado de pérdida es fundamental, o sea que tratar de pedir esa audiometría de manera urgente lo antes posible, ¿sí? Referir a una audióloga bueno, que pueda manejar ese paciente y después, bueno, tratarlo inmediatamente, ¿sí? claro. Bueno, Daniel, quisiera saber tu canal de YouTube. ¿Nos puedes decir cómo se llama tu canal de YouTube para poder ver todos tus videos? Sí, claro. Es Doctor Daniel Andrés de la Torre Diamante. Ese es el canal. Ahí, bueno, ahora en la pandemia, como estamos un poco más en casa, estuve subiendo algunas clases.
subo entrevistas que le hago a algunos profesionales del mundo, sobre todo con el tema del COVID, bueno, aproveché la oportunidad para entrevistar a algunos colegas de Estados Unidos, de España, así que ellos han padecido la pandemia antes que nosotros, así que nos han dado muchos consejos muy útiles. Bueno, hago un poco, muestro algunos videos de cirugías para los que quieren ver los videos de las cirugías. Y bueno, la idea es sí, hacer un canal educacional, académico, para, bueno, tratar de colaborar con la docencia, que es algo que la verdad que me gusta mucho. Qué bueno, Daniel. Qué bueno que aportas y que eso, siempre digo, dejar la semilla es sumamente importante, ¿vale? Así es. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Daniel, por estar en este espacio. Tuvimos un poquito de problemas al inicio con el internet y creo que es mi internet el que está fallando, pero bueno, creo que lo tengo todo grabado. En caso de que no salga completo en el vivo en Facebook, lo monto otra vez, ¿sí? Bueno. Para que tengamos toda la información. Y bueno, el que se quedó por acá en Facebook, muchísimas gracias por seguirnos, por seguirme. Y bueno, estoy aquí siempre a las órdenes acá en Ecuador. Bueno, Bueno, chao Francine, Daniel, vamos a cerrar la muchísimas transmisión en vivo. gracias. Ha sido un placer la entrevista con vos, ¿sí? Muchísimas gracias.